Muy buenos lunes, comienza aquí Hoy por Hoy en las Rías, lunes marcados por un pequeño frente que ha hecho que las temperaturas bajen un poquito y que ha encapotado los cielos en algunos concellos. Nos va a atravesar hoy y mañana, pero nos va a dejar libres para el festivo. Las temperaturas no superarán en el día de hoy los 24 grados en este comienzo de semana de resaca de las fiestas que continúan en buena parte de este arco atlántico. En verano ya sabemos que Galicia es una fiesta, así que tenemos que dosificar o no para poder disfrutarlas, pero algo que no es solo en verano, sino que jamás cesa es la información y nos la cuenta hoy Isabel Bravo. Hola Isa, muy buenas. Muy buenas, Teba Chacón. Pues nada, hay que empezar el resumen informativo al menos de las noticias que llegan a nuestra redacción a estas horas, fijándonos sobre todo en una advertencia que hace la Federación Provincial de AMPAs de Centros Públicos, y es que reclaman más becas comedor en A Coruña ante el incremento de solicitudes para el próximo curso, unas 1.000 más que en el anterior. Informa Leila Fernández, Radio Coruña. La Federación, que valora positivamente que el Concello coruñés conceda estas subvenciones, pero entiende que el esfuerzo en esta materia debería ser mayor. Se han concedido más de 2.300 becas para el próximo curso, el 2024-2025, pero son la mitad de la demanda, que ascendió a casi 5.000 solicitudes. Lidia Paz es miembro de la Federación. Son moi necesarias porque cada vez que estamos vendo que hai máis rapaces, familias que están, bueno, por la situación social que estamos vivindo, ¿no? Que necesitan axudas para ter unha comida polo menos o día quente. A realidade é esa, ¿no? Incluso para conciliación si teñen que traballar, pero non poden asumir os costes dun comedor. Paz explica que hay familias de clase media que, aun trabajando los dos padres, no pueden permitirse pagar el servicio de comedor. Precio medio de ese servicio oscila entre los colegios públicos entre los 75 y 95 euros mensuales por niño, y la situación se complica aún más en las familias numerosas, aunque se apliquen rebajas según se aumenta el número de hijos que hacen uso del servicio. Y el presidente de la Xunta, en Ferrol, visita a estas horas las obras, los primeros pasos de un proyecto que desde luego va a suponer uno de los retos más destacados de la ciudad departamental. Es el proyecto Abrir Ferrol ao Mar. Nos informa desde Radio Ferrol Rebeca Collado. Muy buenas. El presidente del Gobierno gallego ha supervisado la intervención realizada en la carretera baja del puerto, que ha consistido en la renovación del vial de doble sentido y también la creación de un carril bici, además de una senda peatonal desde Amalata y hasta el extremo oeste de la muralla baluarte de San Xoán. Dentro de esta actuación también se han habilitado 101 plazas de aparcamiento gratuitas en las inmediaciones del puerto. Las obras de transformación de la fachada marítima continúan con 2 intervenciones más que se encuentran actualmente en ejecución: extender el carril bici hasta la Cortina y la construcción de un segundo aparcamiento disuasorio con 162 plazas en el puerto interior. Si todo sale según lo previsto, estarán finalizadas a lo largo de este año. El convenio entre Xunta y Puerto para humanizar la zona portuaria cuenta con una partida de 4,6 millones de euros. Las siguientes fases del proyecto Abrir Ferrol al Mar están pendientes del plan director, que tendrá que estar listo en las próximas semanas. Definirá las actuaciones, también los plazos para rebajar la muralla del Arsenal en la zona de Irmandiños. E Carballo volve a estar sen recollida de lixo despois da solución ao conflicto na cidade da Coruña, ese levantamento da emerxencia sanitaria na cidade da Coruña. Pois decimos que Carballo volve a estar sen recollidas en este servicio de lixo tras o reinicio da folga. José Manuel Mira, Radio Nordés, hola. Que tal, Isa? Os traballadores da UTE encargada do servizo da recollida do lixo en Carballo reiniciaron a súa folga esta pasada medianoite. Demandan unhas condicións salariais e laborais dignas. Esta terceira fase da protesta chega cando aínda son visibles os efectos da anterior folga, que rematara o 18 de xullo. Nesta ocasión está previsto que a folga continúe ata o día 22 e dende a CIGA o sindicato convocante insisten en que de non chegar a un acordo, a partir do 8 de setembro a folga pasará a ser indefinida. Os servizos mínimos funcionarán só pola mañán, están establecidos entre un 43 e un 56%, algo que os traballadores consideran excesivo. Son las 12:30 de la mañana. Y atentas, atentos ahora todos los amantes de la escritura, aquellos que siempre estáis a vueltas con nuevas historias, o aquellos a los que os gustaría hacerlo pero todavía no os habéis arrancado, estáis buscando una razón para hacerlo. Bueno, pues tenemos una fuente de inspiración, los municipios de la provincia de A Coruña. Sí,
todavía no entendéis nada, bueno, pues yo os voy explicando ya. Os hablamos de un concurso de relatos promovido por la Diputación por medio de la Biblioteca Provincial y también del área de turismo, del que hablamos con María Lema, la responsable del proyecto Oxe Escribo. Hola María, ¿qué tal? Bo día. Hola, moi bo día a todos os radiointes de La Coruña. A pasada semana falábamos con Xoel López e o artista comentaba que as praias da Coruña son un manantial no que se inspira, evocadoras, son tamén dende logo as da zona de Ferrolterra, e que decir das da Costa da Morte, tamén hai moito dende logo no interior no que inspirarnos. É unha temática ben ampla para todos aqueles que gusten de escribir, non? Efectivamente, nós temos a experiencia de outros anos nos que descubrimos novos lugares, novos relatos, novas historias que ven esas persoas que andan pola provincia, que conocen eses recunchos, como comentas, como Xoel. E hai moito que poñer en valor e moito que descubrir. Por iso, dende a Diputación, dende a Biblioteca e Turismo, queremos facer, amosar outro tipo de turismo e que a xente nos inspire e que nos relate, que nos conte esos lugares nos que está pasando o verán ou que simplemente visita, coñece, lendas, non só a nivel de promoción de praias en este sentido, non? Deixadesnos falar de lendas, tamén de tradicións, incluso de xentes, por suposto, que hai moita inspiración. Moita inspiración, e sempre descubrimos algo interesante dos concellos, mesmos concellos, pois descubren a través das persoas que escriben sobre eles cousas que descoñecen, non? É un pouco o que queremos, buscar esas pequenas historias, microrelatos que sirvan de pé para descubrir esas cousas inéditas, non? Que hai polos concellos. Ata 93 municipios nos que inspirarse, e xa que estamos cos números, de cantas palabras como límite, María? Pois mira, 500 palabras. Este ano decidimos facelo un pouquiño máis curto, noutras ocasións eran relatos, pero nesta ocasión, con 500 palabras, poden encher un formulario que se encontra dentro da web da biblioteca, identificarse cos seus datos, é moi sinxela a participación e teñen de prazo hasta o 31 de agosto deste mes. E hai algún requisito máis que debamos dicirlle aos ointes para ter en conta? Sí, bueno, teñen que autorizar a publicación dos relatos na nosa web, e máis na plataforma de préstamo que temos para toda a provincia de Biblio da Coruña, teñen que ser maiores de idade, os relatos poden ser en galego ou en castelán, e, bueno, xa recibimos relatos, acabamos de lanzar o concurso, a xente estaba esperando por el, porque xa estamos recibindo relatos de Ortigueira, Pobra do Caramiñal, esta mañá Laracha, Narón, Boiro, Moeche, dicir que a xente está con ganas de escribir e con ganas de participar neste tipo de eventos. Ai, pois a ver se non queda ningún sin o seu relato, se animamos a toda a xentiña a que participe ou bueno, a que xogue tamén a escribirse, aínda non o fixo nunca, porque, bueno, é un xeito fermoso de pasalo bravo e o tempo libre que se supón que temos en vacacións, non? Perfecto, sí, esa é a cuestión, é dicir, non se falta ser escritor para escribir un relato sobre o teu povo, non? E isto, pois, é o que buscamos, é dicir, unha escritura aficionada, non buscamos unha escritura profesional, sino que calquera, pois, amosa o seu punto de vista sobre algo que lle chama a atención na provincia, na parte, o que comentabas, na parte medioambiental, persoaxes, lugares, patrimonio, que temos un montón de cousas que ver. O que comentabas ti, unha punta a outra da provincia, 93 concellos que teñen moito por descubrir. Dende logo que é un xeito maravilloso de fomentar a creatividade galega, que hai moita, pero tamén de falar do noso patrimonio e tamén de fomentar o turismo, non? Porque os premios teñen que ver un pouco con isto. Contanos. Sí, bueno, os premios van a ser estancias, hai 3 premios que son estancias en diferentes locais da provincia, tipo cabanas. O primeiro premio vai a ser 2 persoas durante unha noite con almorzo e cea incluídos. O segundo premio tamén nunha estancia para 2 persoas, pero solo co almorzo incluído. E o terceiro para disfrutar dun bono gastronómico na provincia. E, bueno, tamén entre os participantes sorteamos 30 lotes de produtos gastronómicos da provincia. Vacillamos con libros e, bueno, sempre temos un detalliño con materiais promocionais da Biblioteca de Turismo coa xente que participa. E atacando, dicías que se poden presentar os microrelatos, perdón? Sí, mira, ata o 30 de agosto. Entón, na página web, un formulario online, identificanse cos seus datos, o que sí, non poden sobrepasar os 500 palabras,
Nada, que se poñan a inspirar, moitos xa tiñan o seu microrelato preparado, agardamos aquí, calquera cousiña, estamos a disposición se teñen calquera dúbida, no correo da biblioteca ou no teléfono da biblioteca, nada, agardamos que unha participación como noutras ocasións. E imos estar pendentes, cando se vai saber cales son os relatos gañadores? No mes de setembro reúnese o xurado, valoramos os relatos e xa o publicamos tanto nas webs como nas redes sociais da biblioteca e de turismo. Bueno, faremos entrega dos agasallos e tamén podedes ver, unha vez que se entreguen os relatos, ler cada un dos relatos que vamos subindo na nosa plataforma de préstamo para que este disponible para todos os concellos da provincia tamén, para que vexan cada concello quen escribiu sobre o seu concello, que relato, isto é moi bonito tamén. Temos que dicir que a plataforma de préstamo, que somos usuarios, está genial e que a xente saiba que existe, que cando saiu, evidentemente, pois fixemos moitas entrevistas do tema, pero bueno, gústame recordalo tamén porque funciona moi ben. Bueno, pois moitas gracias. A verdade é que calquera persoa desde un golpe de un clic non ten a app no seu móvil. Bueno, temos a lectura 24 horas ao día, os 365 días do ano. Creo que é unha ferramenta que está en expansión. Ahora mesmo, xa che digo, o sea, temos lectores de día, de noite, fin de semana. Claro. É que ter unha biblia no móvil está guai. Está guai. E máis é unha biblioteca que chega a todos os concellos e a todas as persoas que sea o bonito, non? Sí. Que sea doado, que sea fácil de usar e que teña contidos que a xente lle interesa. Bueno, pois estes relatos tamén se van a poder ler na plataforma da eBiblio da Coruña. Genial, pois estaremos pendentes entón. María Lema, responsable do proxecto Hoxe Escribo en, grazas por estar connosco. Gracias a vos, gracias por facervos ecos da cultura de lectura e animamos a todos a participar no Hoxe Escribo en. Un saudiño, un saúdo. E pechamos a entrevista con creación literaria musical dende o Concello de Teo. Eles son Mondra, estiveron esta fin de semana na Carballeira de Zas, estarán o 16 nas festas de Cedeira, esta puñeta cantan con Fillas de Casandra que encheron a playa coa súa proposta As Últimas Dionisiacas na Coruña. Escoitamos Puñeta de Mondra e Fillas de Casandra. Sei cantar e sei bailar, sei tocar a pandeireta, me sei facer a burla de quen me fai a pu. O cantar e o bailar fan suar a camiseta, me naja de suar e que mami faja puñeta. Sei cantar e sei bailar, sei tocar a pandeireta, me sei facer a burla de quen me fai a pu. O cantar e o bailar fan suar a camiseta, me naja de suar e que mami faja puñeta. Subando, aí arriba o nosso bandinho, aí arriba e o nosso bando, a que seja bem pequenininho, aí arriba e o nosso bandinho, aí arriba o nosso bandinho, aí arriba e o nosso bando, a que seja bem pequenininho. Aí agora que nos juntamos, aí mostra a mãe das filhas, aí agora que nos juntamos, aí vamos a... 90 aniversario. Radio Coruña Cadena Ser. La 93.4. Antes, ahora, siempre. Hoy por hoy a Coruña. Teba Chacón. Space with minimum waste and maximum joy. City lights and business nights. When you request G
No place for beginners or sensitive hearts. When sentiment is left to chance. No place to be ending, but somewhere to start. No need to ask, he's a slow operator. Pues con esta maravillosa versión de ese clásico que es Smooth Operator, esperemos que os guste, que se ha convertido este verano en nuestra sintonía. Arrancamos ya nuestro lunes, ¿qué tal el vuestro? Esperamos que repuestos ya de un fin de semana de calor y fiestas. El tiempo nos está dando un respiro después de estas altísimas temperaturas del fin de semana. Hoy Meteo Galicia prevé que lleguemos a los 24 grados, los cielos permanecen cubiertos por tramos. Eso es lo que tiene que ver con el tiempo y con las predicciones para completar la info de servicio. Vamos ya con el tráfico, nos vamos hasta la sala de pantallas porque allí vamos a saludar a Juan Otero. Hola, Juan. Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo está el tráfico hasta ahora? Pues en este momento muy tranquilo, en general fluido, un poco más de intensidad en el entorno de Plaza Ourense y Plaza Pontevedra, también cantones, sentido de salida de la ciudad, resto de vías principales sin ningún tipo de dificultad. ¿Y ha habido alguna incidencia o accidente que debamos destacar? No, en la jornada de hoy ninguno destacado. Bueno, pues a ver si sigue así la cosa, la hoja de atestados. Y lo que tiene que ver con previsiones. Sí, tenemos hasta las 8 de la tarde y hasta el 16 de agosto, paseo de Ronda 41, el corte de un carril para Comendia de Alcantarillado, y en la jornada de hoy hasta las 4:30, Alcalde Marchesi, lateral del centro comercial Cuatro Caminos, el corte de un carril para izado de material a cubierta de edificio. Pues avisados quedamos. Gracias, Juan. Buen día. Igualmente. Carrasco y García Clínica Dental patrocina la primera entrevista. Y recibimos ya a Inés Rey, alcaldesa de A Coruña. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Teba. Fin de semana de playas llenas por el día, pero sobre todo por la noche con la afluencia masiva del noroeste durante todo el fin de semana, alcaldesa. Pues sí, durante todo el fin de semana, también durante los conciertos del noroeste de la semana pasada, que empezaban pues en la Plaza de Azcárraga, Castillo de San Antón, etcétera, pero ha sido el viernes y el sábado pues los días grandes, donde además ha tenido una presencia importantísima la música gallega en la playa, y este año pues superamos la participación del año pasado. Estamos en torno a 135.000 personas frente a los 120.000 del 2023, así que ha sido 2 noches muy intensas y con mucha gente en la playa disfrutando de la música. Espectacular. Y bueno, mención también especial a Contos do Noroeste de las fiestas de María Pitas, que se despedían ayer en Santa Margarita con una edición de lujo. Sí, allí estuve y además nos respetó la lluvia casi hasta el final, con Lucía Dávila, con José Antonio Tobriñán, con Carlos Blanco, con David Perdomo, poniendo pues el broche final y llegando ya pues al ecuador de estas fiestas con humor, con risas y con una nueva versión de este Noroeste Estrella Galicia, que cada año pues se va actualizando y superando las cifras de años anteriores. Ese emplazamiento, el de Santa Margarita, que vive una pausa esta semana, pero que revivirá de nuevo con la romería, aunque antes de esa cita pues la atención vuelve de nuevo a María Pita ya esta noche. Sí, tenemos ahora retornamos a las noches de María Pita. Esta semana actúa en la Plazuela, hoy, Ariel Roth mañana y Budiño con Pansenfrón el miércoles. El sábado ya empieza la Semana Clásica, que es otro clásico, por así decirlo, de las fiestas de María Pita, con la Orquesta Sinfónica, la Banda Municipal, la Orquesta Gaos, la Orquesta de Cámara Galega y la Orquesta Joven, y vuelven las habaneras a los jardines de Méndez Núñez. Hoy inauguramos Viñetas desde el Atlántico, el viernes la Batalla Naval y a partir de la siguiente semana también pues la romería tradicional de Santa Margarita, para cerrar las fiestas con Rodrigo Cuevas y Xavier Díaz, entre otros artistas. Así que todavía quedan muchas fiestas de María Pita que disfrutar. Queda mucho, es un sin parar esto. Y más allá de la cultura, alcaldesa, vamos con el resto de las noticias de actualidad, porque nos encontramos en el primer día laborable sin emergencia sanitaria, en este caso por el conflicto de las basuras superado ya en las calles. ¿Se está llevando a cabo ya la retirada de voluminosos?
Pues vamos a empezar ahora con los voluminosos, el cartón y el vidrio para ya regularizarlo totalmente. Las cifras de recogida en todos los barrios están en el 100%, en 95%, 100%, es decir, que la situación vuelve ya a la normalidad después del levantamiento de la emergencia que firmaba el pasado viernes, una vez que se desconvocó esta huelga tan atípica que hemos sufrido, y ahora pues ya con la regularización del servicio, también con un refuerzo en limpieza para aquellas zonas en las que ha habido mucha acumulación de basura durante esos 46 días y que hay que hacer un refuerzo específico. Pero como digo, empezamos ahora también con voluminosos, con papel y cartón y con el vidrio. Uh-huh. Y a partir de ahora, bueno, cuando la situación se normalice, decir que si tenemos que tirar voluminosos, ya volvemos a los cauces normales, llamando al 010 y demás. Sí, vamos a empezar a avisar también cuando se retoma la normalidad en la recogida de voluminosos, pero como se ha hecho tradicionalmente, tenemos los puntos limpios para aquellos enseres más pequeños y después llamando al 010, el servicio de recogida de enseres pues pasa en el día que se marque, ¿no? Para recogerlos y evitar la acumulación en las calles pues de colchones, somieres, tresillos o estanterías que veíamos en algunas épocas. Mañana, por cierto, uno de esos puntos limpios móviles estará en la calle Capitán Juan Varela. Después recuperaré más información porque tenemos del resto de la semana. La recordaremos puntualmente por si los oyentes tienen que dejarlo. Vamos a poder disfrutar, desde luego, de buena parte de las fiestas ya sin este problema con las basuras. Otro tema que preocupa a los vecinos tiene que ver con los proyectos de construcción de viviendas en varias zonas de la ciudad, algo de lo que se hacía eco la prensa este fin de semana y a raíz de un reportaje del Ideal Gallego sobre la construcción en altura. Fran Díaz Gallego, el concejal responsable de urbanismo, hacía una comparativa en redes explicando pues las bondades de este tipo de planificación que ocupa menos espacio, que explicaba que, por ejemplo, la construcción de urbanizaciones y que promueve esa ciudad de los 15 minutos por la que no haría falta coger el coche. Inés Rey, alcaldesa, usted se hacía eco también de ese hilo de Fran Diniz. Sí, efectivamente, porque además es que está perfectamente explicado, ¿no? Y lo comparto al 100%. Y la verdad es que el concejal de urbanismo, Fran Díaz, hacía una pedagogía muy necesaria en temas urbanísticos, donde creo que es fundamental explicar las cosas, hacerlo con sosiego, con razonamientos serios y dejar a un lado la permanente demagogia que en el tema del urbanismo pues ha copado el debate público en los últimos años, ¿no? Con posiciones absolutamente maximalistas y, como digo, pues siempre en los planos de una demagogia pues que no aporta nada al debate. Yo creo que lo que le preocupa a la gente es la falta de vivienda, y es uno de los, por no decir la principal preocupación de los españoles. Llevamos durante los últimos meses con debates públicos a nivel nacional sobre las dificultades de acceso a la vivienda, los problemas que tienen los jóvenes para poder acceder a una vivienda e incluso los no tan jóvenes a la hora de establecerse, pues hablamos de un alza de precio en los alquileres brutal porque hay poca oferta de vivienda y hay mucha demanda, donde los alquileres compartidos han subido enormemente y donde un derecho básico como es el poder tener una vivienda se está convirtiendo en un lujo, y eso los poderes públicos tenemos la obligación de trabajar para revertirlo y para que la vivienda deje de ser un problema, porque ya no es solo un problema de tener un sitio en el que vivir, es un problema vital para el desarrollo de personas que quieren tener una vida independiente y que se ven con 30 años en una situación absolutamente precaria. Y por eso creo que el debate es muy profundo y hay que hacer mucha pedagogía. Y en esto hay como una especie de aversión, que no se sabe muy bien de dónde sale, a la construcción en altura. Y en una ciudad como la nuestra, donde tenemos pues apenas 37,5 kilómetros cuadrados, con pocas zonas todavía para poder desarrollar, entendemos que el problema no es la edificabilidad, sino la ordenación. ¿Y qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos una zona donde se iban a hacer pues edificios más bajos, con manzanas cerradas, con manzanas privadas, y lo que queremos potenciar es que se hagan edificios más altos y que esos espacios que en la anterior ordenación eran privados se conviertan en espacios públicos. ¿Esto qué significa? Que va a haber más cercanía a los servicios, que va a haber mayor interacción social y que va a haber menos huella
en el territorio. Por eso, el mismo Fran explicaba, ¿no?, que se critica que se hagan 2 torres o 3 torres, pero no se critican las urbanizaciones extensísimas de chalés unifamiliares que se hacen en el área y que tienen muchísima más huella a todos los niveles que la construcción en altura. Una torre de 100 viviendas tiene una huella de 600 metros cuadrados, ganando muchísimo espacio libre, 600 metros cuadrados, y una urbanización de 100 chalés tiene una huella de 50.000 metros cuadrados. Y por lo tanto creo que ese es un debate que es necesario. En esta ciudad además se ha construido siempre en altura. Hemos tenido el primer rascacielos de España, que era el Banco Pastor, y tiene 5 o 6 plantas, y después se ha construido en altura, y eso hace que estemos más cerca de los servicios, que haya más vivienda y que la huella sea mucho menor. El problema que tenemos en algunas zonas de la ciudad precisamente ha sido la baja edificabilidad que había en años anteriores. Nos encontramos con viviendas de 3 plantas que no tienen ascensor, que no son accesibles, que al hacer viviendas de 3 plantas necesitas mucho más espacio, y eso hace que haya mucha densidad de vivienda y poco espacio público alrededor, pocos espacios libres. El ejemplo clarísimo lo tenemos en el barrio de Lagra, un barrio que tiene una densidad de población altísima, con viviendas de no muchas alturas y donde no hay espacios verdes. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir? ¿Hacia dónde avanza el urbanismo? Hacia la construcción en altura, hacia ganar espacio público y a esa ciudad de los 15 minutos, donde uno pueda tener desde su vivienda, pues a 15 minutos, los servicios públicos básicos y una red de transporte público que le permita moverse. Entonces, creo que es un debate que hay que hacerlo de manera sosegada, explicando precisamente las bondades que racional a la hora de construir ciudades. Esas explicaciones, esa pedagogía se va a trasladar a las diferentes asociaciones. En el caso del Castellón estaban preocupados justamente por las alturas. Sí, nosotros siempre hablamos con ellos y hemos hablado siempre con los vecinos, y además una vez que te sientas, explicas, yo creo que es entendible, y además hay mucha gente que está a favor de que se construya en altura para tener más vivienda y sobre todo para ganar en espacios públicos, para tener más espacios verdes. Claro, hay unas fincas allí, unas leiras, eso no es un espacio verde público en el que se pueda disfrutar y que pueda ser para goce y disfrute de los vecinos. Con el desarrollo urbanístico en ese polígono sí se va a tener mayor espacio público, ¿no? Y creo que, como digo, esa labor de pedagogía es necesaria y ese debate es necesario. Alcaldesa, una última, como se aproxima en el programa El Tiempo de los Deportes, me gusta siempre terminar con esto. Quiero preguntarle si hay agendada ya reunión con el Depor para hablar del Mundial, dados los últimos contactos en el Teresa Herrera. Sí, en los próximos días se celebrará esa reunión con absoluta normalidad, como siempre. Pues ese es el repaso de la actualidad municipal. Gracias a la alcaldesa de A Coruña. Inés Rey, gracias por empezar la semana con nosotros. Gracias a vosotros, Teba, que tengáis buena semana. Un abrazo. Igual. ¿Quieres ver tu nueva sonrisa? En Carrasco y García Clínica Dental es posible. Tu ortodoncia invisible a precio de brackets. La doctora Rocío García es Diamond Provider de Invisalign, máxima distinción en reconocimiento a su amplia experiencia. Más de 500 casos tratados en la técnica. Ven a nuestro centro de vanguardia con lo último en tecnología. Avenida de La Habana 32 Bajo, al lado de la Casa del Agua. Pide tu cita ya. Primera visita y simulación virtual totalmente gratuita. Hola vecinos, un nuevo Supeco te espera en Rúa Manuel Murguía sin número, en el edificio Casa del Agua, en Coruña. Si conoces Supeco, no hace falta que te contemos que tenemos los mejores precios. Y si no, solo hace falta decirte que tenemos precios como la malla de patata lavada de 5 kilos a 4,45 €. Supeco, tu súper económico. Cariño, ¿tú eres más de rebajas de verano o de verano de rebajas? Yo, de verano de rebajas en Tifón Muebles. Ya están aquí las rebajas de verano de Tifón. Muebles, sofás y colchones con descuentos de hasta el 50% y la financiación que necesites. Ya lo sabes, este verano, amigos, playa y rebajas con Tifón Muebles. Los mejores chollos de rebajas en todas nuestras tiendas y las 24 horas en tifón.es. En área central Arteixo, carretera general a Finisterre, Arteixo. Volvo Castelo Conta, a festa máis especial do verán, do 19 ao 25 de agosto. Monólogos, música, gastronomía, teatro, tradición oral.
Máis de 30 espectáculos para darlle outra volta á festa. Consulta toda a programación en casteloconta.gal. Por fin chegaron os nosos mellores días, as nosas festas. Con Kate Ryan, Los Planetas, Rodrigo Cuevas, Mocedades e moitos artistas máis. Por fin chegou o tempo de celebrar o noso. Chegaron as festas de María Pita 2024. Consulta toda a programación en coruna.gal. Concello da Coruña. Proctología Coruña patrocina la información deportiva. Información deportiva que llega tras el fin de semana del Teresa Herrera y que actualizamos con Adrián Candale. Hola, Adri. Hola, muy buenas, Teba, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu balance de este torneo de verano del Decano? Bueno, recordamos a los oyentes que se lo llevó el Leganés, con victoria, sobre todo con una eficacia en la segunda parte de Avilés, de su futbolista, con victoria del Lega, el equipo de Borja Jiménez 1-3, marcó David Mella, y bueno, pues ha sido el único lunar del Depor en cuanto a malas sensaciones quizás por momentos en esta pretemporada. Son 2 las derrotas en total, con aquel partido frente al Chávez en la gira portuguesa, y bueno, pues es un Depor que todavía está mucho por hacer. Ha ido haciendo pruebas Imanol y Diáquez, y lo vamos a hablar hoy en Coruña Deportiva, que recuperamos parte de nuestro espacio desde -20 aproximadamente. Iremos ya con la información del Depor, hablaremos pues de lo que ha sido esa pretemporada, con datos de este tiempo de verano, y desde hoy mismo ya el Depor se pone pues ya manos a la obra al juego real, a la preparación de ese juego real, Teba, que será el sábado con ese partido frente al Real Oviedo. Había opción de que se enfrentaran Depor y Oviedo también en el Teresa Herrera. Los obetenses cayeron precisamente frente al Leganés en el primero de los partidos. El Depor goleaba en el Teresa Herrera a Unionistas de Salamanca, y la final, como te digo, pues se la llevaba el Leganés de Borja Jiménez, que se llevó una torre de Hércules preciosa de plata para Madrid. Decía su vicepresidente en la previa que, bueno, ganando el título de Liga de segunda, como ganaron, y con este Teresa Herrera, van a tener que pensar en hacer ahí pues una sala de trofeos, que ellos no estaban acostumbrados a tenerlos, y bueno, pues han multiplicado sus trofeos. En la parte femenina se lo llevó el Depor también. Bueno, pues el equipo de Irene Ferreras, que sí que dio muy buenas sensaciones frente a un histórico como es el Athletic de Bilbao femenino, y va a jugar muchos partidos este año en el estadio de Riazor. Y como te digo, desde hoy mismo con entrenamientos en Abegondo, el primero ya celebrado, y durante toda la semana, todos a las 10:30, y ya pensando en ese partido frente al Real Oviedo. Bueno, a ver qué tal comienza la cosa después de este torneo y ese lunar. Sí, a ver, sobre todo, bueno, pues las caras nuevas que todos estamos esperando, ¿no? ¿Qué va a ocurrir con el lateral izquierdo? No parece que vaya a llegar a tiempo un jugador para esa demarcación. Bueno, está Fernando Soriano peinando el mercado. Recordamos la lesión de Escudero, pues deja bastante tocada esa demarcación, y fue ahí quizás donde se vieron más las calvas, ¿no? Al Depor de Imanol y Diáquez, que todavía tiene que hacer muchas incorporaciones, tiene que agilizar la operación salida, a ver qué ocurre con futbolistas como Alcaina, que se le busca una cesión probablemente en primera división, la salida también de Callarga. Bueno, hay operación salida y operación llegada, mucho trabajo. Estamos a día 12, queda todo lo que resta de mes para cerrar la plantilla, y va a cambiar muchísimo la plantilla actual a la que tengamos cuando empiece el mes de septiembre. Y déjame contarte que ahora estoy vía telefónica porque estamos saliendo del Palacio de los Deportes de Riazor, donde ha arrancado la pretemporada para el Leima Coruña. Se está hablando mucho y se va a seguir hablando de baloncesto, y gran expectación mediática con Diego Epifanio. Dijo que nunca había visto tantos micrófonos y tantas cámaras en una comparecencia de prensa, y de momento va a entrenarse cuando pueda en el Palacio de los Deportes de Riazor. Hasta el 15 aproximadamente de septiembre no estará ya a disposición del Leima su cancha, su parqué en el Coliseum, que es donde va a jugar sus partidos. Así que hablaremos también hoy en el programa de básquet. Mucho material para una nueva edición de Coruña Deportiva, ya después de los Juegos Olímpicos. Ahora sí ya tenemos todos una programación un poquito más normal. Sí, y desde el lunes que viene ya Coruña Deportiva desde las 3:20 a las 4, o sea que ya poco a poco vamos recuperando. Perfecto, bueno, gracias Adri, te escuchamos. Un beso, hasta ahora, Teba. Ahora llegamos a la 1 con las horarias, los servicios informativos, y en nada estamos por aquí de vuelta. Es la 1 de la tarde, son las 12 en Canarias. Día de relevo de carteras en el nuevo gobierno catalán. En unos minutos se producirá el traspaso de poderes en la Consellería de Interior en medio de la crisis abierta en los Mossos d'Esquadra después del fracasado operativo que terminó con la huida de Carles Puigdemont tras regresar a Barcelona el pasado jueves. Los sindicatos policiales de los Mossos piden alejar los intereses políticos de la gestión del cuerpo y ya dan por hecho que habrá cambios. Barcelona, Andrea Villoria.
Sí, el sindicato mayoritario SAFEPOL pide a la nueva consellería que si hace cambios los haga pensando en el cuerpo y no pensando en el rédito político, como creen que ha hecho el anterior departament. Volem un departament d'interior que sigui proper al cos, no que visqui amb una realitat Queremos una consellería que sea cercana al cuerpo, pero que no viva en una realidad paralela pensando en sus intereses políticos, ha dicho el secretario del sindicato, Pere García, que considera desafortunada la rueda de prensa con la que Interior intentó dar explicaciones del fracaso del operativo para detener a Puigdemont. Siguen subiendo los concursos de acreedores, se declaran un 63% más de abril a junio. La subida de los tipos de interés y de los precios explican este incremento que da continuidad ya a las cifras que vimos el año pasado, Jordi Fábregas. Sí, porque este año se están disparando los concursos de acreedores. Ya pasó en el primer trimestre y ha vuelto a ocurrir lo mismo en el segundo. Según el Colegio de Registradores, entre abril y junio se han presentado 9.700 deudores concursales. Es un 21% más que en el primer trimestre y un 63% más en comparación con los mismos meses del año pasado. Suben especialmente los concursos de personas físicas que no son autónomos, son casi el doble que el año pasado. Este es el grupo que más crece desde que se aprobó la nueva ley concursal que agiliza todo este procedimiento. Y si nos fijamos solo en los datos de concursos de empresas, también aumentan un 17%, con la construcción y el comercio como los sectores que más copan estos procedimientos. Acabamos de conocer el precio de la luz para mañana martes, que sube hasta los 106,37 euros kilovatio hora en el mercado mayorista de media. Llevamos ya 7 días en agosto por encima de los 100 euros. La hora más barata para poner los electrodomésticos será entre las 5 y las 6 de la tarde y la más cara a las 10 de la noche. Esta tarifa, recordamos, solo afecta a aquellos que tengan contratada una tarifa en el mercado regulado y no en el mercado libre. Del exterior empieza a controlarse el incendio más grave en lo que va de año en Portugal. Es el que afecta al Parque Natural de Montesinos, cerca de la frontera con Galicia. A esta hora hay unos 300 bomberos luchando contra el fuego en el país vecino. Vamos a Portugal. Información de Brais Suárez. Eso es, con casi 100 vehículos y 6 aviones tratan de sofocar el incendio que crece desde el sábado por la mañana en la norteña región de Bragança. Las llamas amenazan 2 aldeas, pero de momento no se ha procedido a la evacuación. A primera hora de la mañana, el comandante regional de emergencias ha dicho que durante la noche el fuego se ha reducido ligeramente, pero los refuerzos continúan llegando para sofocar el mayor incendio de este verano. La operación se ha visto beneficiada por la extinción de otro de los grandes fuegos en la vecina localidad de Vimioso, que se ha declarado extinguido esta misma mañana. Portugal está alerta con hasta 50 ayuntamientos en máximo riesgo de incendio. Detenida una mujer en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, con 4 kilos de cocaína adosados a sus glúteos. Será como una especie de escayola pegada a su cuerpo, pero estaba rellena de droga. Radio Madrid, Alfonso Gea. La detención se llevó a cabo el pasado día 8 en la zona de llegadas del aeropuerto madrileño. Un vuelo procedente de Hispanoamérica, uno de los vuelos considerado de alto riesgo por las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado, estaba ya bajo control, por lo que no fue difícil para los agentes de la Policía Nacional detectar a la sospechosa. Tras verificar el contenido de su equipaje, que dio negativo, se percataron que el cuerpo de la mujer podía llevar alojado el estupefaciente. Arturo Serrano es el portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Los agentes pudieron comprobar cómo una mujer intentaba introducir 2 envoltorios con sustancias estupefacientes, adosados en modo plancha en ambos glúteos. Tras realizar el correspondiente narcotest, confirmaron que se trataba de cocaína y que arrojaba un peso aproximado de unos 4.000 gramos. La arrestada ejerce sin duda las labores de mula. No es miembro de ninguna organización de narcotraficantes. Es una persona, de hecho, contratada por esas mafias para transportar la droga. Permanece ya en prisión provisional. Y una cosa más, un grupo de investigadores ha logrado generar el primer cordero modificado genéticamente en España. Es un trabajo que servirá para estudiar fallos reproductivos en animales de granja, aunque también Javier Gregory tendrá aplicación para los seres humanos. Así es, estos nuevos datos científicos también servirán como modelo para entender la fecundación en la especie humana. De momento, a este cordero, un equipo del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria Alimentaria, que depende del CSIC, le han cambiado un gen que está implicado en el sistema de fecundación de esta especie. Y por esta mutación artificial es ya el primer cordero modificado genéticamente que nace en nuestro país. Los científicos le han puesto el nombre de Teodoro y su cambio en un gen servirá para poder analizar mejor los fallos en la reproducción que sufren este tipo de animales de granja, pero como decimos también afectarán a los seres humanos. Nos queda la información del deporte. Paco Hernández, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. La delegación española de los Juegos Olímpicos acaba de aterrizar en España tras la clausura de anoche en París 2024. Con ellos vuelven 18 medallas, 5 oros, 4 platas y 9 bronces. En el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, en ese recibimiento de los deportistas. Álvaro Prats, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. En estos momentos está llegando gran parte de la expedición de la delegación española olímpica con María Pérez y Jordan Díaz
anoche abanderados españoles en la ceremonia de clausura como grandes reclamos, en un caluroso recibimiento a nuestros deportistas, entre ellos los hispanos del balonmano o los piragüistas del C2500 que ya están en Madrid luciendo sus medallas. Y también lo está el presidente del COE, Alejandro Blanco, que pide más ayudas para el deporte y que apuesta por Madrid como ciudad perfecta para albergar unos Juegos Olímpicos, ahora que viene un cambio de presidencia del Comité Olímpico Internacional. Gracias, Álvaro. Además, pendientes del mercado de fichajes en Primera División a 3 días del inicio de la Liga. Julián Álvarez, el delantero argentino, ha pasado esta mañana reconocimiento médico con el Atlético de Madrid y en las próximas horas se podría hacer oficial su fichaje. Y hoy, a partir de las 8 de la tarde, el Barcelona se presenta ante su afición con el partido del trofeo Joan Gamper ante el Mónaco. Más árboles, más papeleras, más espacio para los peatones. ¿Qué le falta a tu calle? Unas reparaciones, un poco de cariño, un poco de imaginación y será fabulosa. ¿Te alegra el paseo encontrarte con músicos callejeros? ¿Cuántas horas pasabas jugando en la calle cuando eras un niño? La calle 24, ha sucedido todo. ¿Cuál es para ti la calle más famosa del mundo? ¿Los Campos Elíseos, la Quinta Avenida, Abbey Road? Una calle de París no es tan solo todo lo que allí perdí. Esta noche hacemos el Faro Calle en la SER. Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa. El 681 01 6731. El Faro, con Julia Molina, Cadena SER. Pues de momento es todo. Sigue la programación local y regional de la SER a las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Laura Gutiérrez. Y ya saben que lo tienen todo en cadenaser.com. Cadena SER. Servicios informativos. Costafeira, mucho más que un festival. 12 de agosto, Pablo López. Prepárate para vivir una experiencia única, con sus letras, su música, en un concierto inolvidable. Pablo López, el 12 de agosto en Costafeira. Costafeira, del 24 de julio al 24 de agosto en Sanxenxo. Consigue tu entrada o abono y más info en costafeira.com. Ven a Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos Tomos de bonito Bahía Azul en aceite de oliva, frasco 180 gramos, peso neto, 2,75 €. Y en frutería, sandía entera sin pepitas, kilo, 54 céntimos. Gadis, en confianza. El Solidario Festival de la Luz vuelve 23, 24 y 25 de agosto lleno de música en directo, gastronomía y programación para toda la familia. Un ambiente único para un fin de semana inolvidable de la mano de Luz Casal, Mago de Oz, Los Cigarros 21, El Cancafillas de Cassandra, Besmaya, Paula Cubs, Derby Motoreta, Burrito Cachimba, Ortiga, Orquesta Mondragón, Obús, Culneras y muchos más. Descubre un evento único. Entradas disponibles en festivaldelaluz.es. Abono solidario solo 20 € en favor de Agaela. ¡90 aniversario! Radio Coruña Cadena SER. La 93.4. Antes, ahora, siempre. Hoy por hoy a Coruña. Teba Chacón. Bala negra, bala negra soledad. Pasan 9 minutos de la 1 de la tarde. Estás escuchando Hoy por Hoy a Coruña en edición de verano. Y resulta que Corto Maltés, Asterix y Obelix, Superman o Esther, entre otros muchos clásicos del TVO, ya pueblan nuestras calles porque empieza la fiesta del cómic en A Coruña, Salón Internacional Viñetas desde el Atlántico, desde hoy hasta el próximo 18 de agosto, aunque varias de sus exposiciones estarán con nosotros hasta el 30 de septiembre e incluso la del kiosco Alfonso sigue hasta el 8 de enero. Y tenemos con nosotros al director del salón, a Manal Cráneo. Muy buen día. Buen día, Teba. Un placer estar con vos. Siento que no pueda ser presencialmente. Non te preocupes, que ás veces pasa así, entendémolo perfectamente. Somos moitos, ademais, a querer falar contigo no día de hoxe. Estás nervioso? Sí. No, estou tranquilísimo. A verdade é que bastante ben. Sí, todo controlado. Edición número 27 con retos importantes e co empeño tamén de ofrecer unha visión ben ampla, non? Do mundo das viñetas. Sí, ben ampla e espallada a outras disciplinas, interrelacionando tamén o cómic con
con outras disciplinas como audiovisual, a gastronomía, etcétera, etcétera. Temos aquí un plan moi bonito preparado. É que, de feito, se botamos unha ollada á web, por certo, que recomendamos a todo o mundo que día a día, cando vaya a baixar, consulte, porque hai moitísima programación, hai que entrar en vinetasdesdeoatlántico.com, pois vemos que algo increíble a cantidade de programación que vemos, unha nova estructura e varias subseccións novas, non? Sí, a verdade é que, bueno, pensamos nisto, non? É facer unha programación moi amplia, e como é moi amplia, precisamente a organización por estruturas ou seccións que tomamos nós axuda un pouco a focalizar. Se tes nenos e queres enfocar o Salón do Cómic a disfrutalo cos nenos, tes viñetas mini ou coas actividades infantís, obradoiros. Se queres un poquinho de espectáculo, tes viñetas show, que tamén hai actividades infantís, pero outras para adultos, como late night show con entrevistas a convidados, un concerto ilustrado esta tarde, ou sesións de cine golfas nocturnas. Temos un par de películas ambientadas en cómics que están nas exposicións, ¿no? De Marcelo Quintanilla e Susana Martín e Fermín Muguruza. Entón, eu creo que vai ser un programa moi completiño. E logo temos tamén unha sección gastronómica por primeira vez, que iso vai a ser unha cousa para chupar os dedos, nunca mellor dito. A Rúa de BD, como é habitual, que é a sección que a parte de feira, onde vamos a ter un programa específico este ano, que sempre o hai, pero este ano vai a ser intensísimo, porque vamos a ter aí máis de 100 sesións de firmas que aportan os expositores, libreiros especializados e tamén os editores que veñen á feira, e ademais unhas 30 actividades, onde vamos a ter desde teatro, música en directo, obradoiros para nenos, e, bueno, charlas especializadas e de todo, vamos. Pois, con todo isto, o director non está nervioso, é que é admirable. Non estou nervioso, porque ademais eu creo que o meu papel sobre todo é transmitir tranquilidade ao resto do equipo. Así que é certo que hai xente que igual estará se mordendo as uñas, pero que, vamos a ver, nervioso hai que estar 6 meses antes para empezar a traballar, formar un equipo novo, que todo saia ben e xenerar un bo ambiente de traballo, que eu creo que é importantísimo, porque é moi difícil organizar un festival tan grande como este, non? Pero estar nervioso hoxe sería terrible. A min, por exemplo, eso, pues día da presentación, sempre suelo estar moi tranquilo. Se os deberes están feitos, sabes, tampouco hai que estar nervioso, de sair aí, decir unhas palabriñas, que a xente disfrute. Creo que o traballo que se fixo está feito con moito agarimo, que o equipo esforzouse moitísimo, o Concello puxo toda a súa man para que o Viñetas saia ben, e eu creo que agora o que queda é que a cidadanía o disfrute, que a xente o visite, maiores, adultos, e todos os públicos que vamos a ter, que saquedes as vosas conclusións, non? Que digades vos se o esforzo pagou a pena. Eso xa cousa vosa, eu espero que sí. De seguro. Quería, Manel, que nos falaras un pouco de Viñetas Expo, das diferentes temáticas e tamén do que vamos poder desfrutar. Sí, bueno, a ver, o Viñetas sempre se caracterizou, isto fixose desde estes 27 anos desde que empezou, coa anterior dirección de Miguel Anxo Prado sempre hubo un especial mimo moi ben feito nas exposicións e nos autores convidados. Viñetas é un festival máis que comercial, que ten a súa parte comercial, é importante, un festival destinado a defender os autores, as autoras, o traballo artístico, os seus dereitos, e sempre apoiado por unhas boas exposicións. Isto o que fai que o Viñetas se diferencie bastante de outros festivais a nivel estatal, onde o que prima é a parte de feira, o comercial, non? As exposicións son como algo paralelo. Aquí as exposicións é o principal. É un salón cunha mirada moi artística que inspírase máis ben nun modelo como é o Salón de Angulema en Francia, que ten tamén ese tipo de formato, non? E eu creo que eso é a base está por aí un poquinho, non? E está respetada. Que pasa? Que a partir de aquí, pois iso, se construen cousas novas, temos unha edición así un poquinho renovada este ano, verdade? De exposicións temos autores internacionais este ano, que levamos así uns anos sen ter autores internacionais, e vamos a ter a Sala de Quiosco Alfonso dedicada a outra beira do Atlántico. Vamos a ter un brasileiro e 2 argentinos, cun traballo espléndido, cunhas temáticas nos seus cómics que van desde o perfil máis de temática social ata a ciencia ficción e tamén pois temas máis relacionados con a inclusividade, non? Onde vamos a ter un apartado tamén este ano. Por exemplo, na exposición de Lucas Varela, no Quiosco Alfonso, temos unha sección dedicada a diagnósticos, que é un cómic onde se fala das enfermidades mentais desde a propia visión interior dos pacientes. É un traballo de investigación que fixo Lucas co guionista para intentar exteriorizar e explicar o que lle pasa a esta xente. E logo, bueno, Kundo Crunch, que é outro argentino que ven, tamén un autor que ten temática fantástica e social tamén,
No caso de Marcelo Quintanilla, pois nos conta como son as historias, as vidas de moita xente que vive pois no submundo do Brasil, non? Os pescadores furtivos que pescan con dinamita, son perseguidos e tiroteados pola policía, bueno, xente que se busca vivir ali en Brasil intentando chegar a ser algo desde abaixo de todo. Vamos, unha exposición pois con moita carga social e moi chula tamén. E logo temos autores e autoras a nivel estatais que, bueno, que van a ser unha maravilla. A exposición de Jenny Espinosa, autora do cartel no Palacio Municipal, vai a ser para darnos un chute de alegría de vida. Sea de cor, de optimismo, mensaxe feminista, mensaxe de igualdade, historias moi divertidas, con un estilo maravilloso, xa se pode ver no seu cartel. É unha autora que foi premiada no Salón de Barcelona, xa coa súa primeira obra. Logo vamos a ter tamén a Susana Martín, que é outra crack moi especializada en temas de perfil social tamén, en Palesco, xunto a Marc Torices. Marc Torices foi un acerto porque ao pouco de convidar ao salón deronlle o premio a mellor obra no Salón de Barcelona por Cornelius. Que é unha pasada. Mira, Cornelius vai a ter unha morea de orixinais, a exposición. Estamos en máis de unhas 110 pezas son, das quais a metade son orixinais, a lápiz. Vai a ser unha maravilla velo porque na produción final da historieta este é un tipo que cada vez que fai 4 ou 5 páxinas cambia de estilo dentro da mesma historia, con o cual vemos a versatilidade gráfica que ten. Vai a ser unha maravilla. Parece que é unha exposición como de 10 entes diferentes, pero está todo feito por él, con diferentes estilos. Nada, vai a estar moi ben. E logo temos tamén presencia galega. Temos unha exposición homenaxe a Toriyama con alrededor de 30 autores e autoras de diferentes xeracións galegos, que vai a ser unha gozada, porque é casi unha guía turística de Galicia, de diferentes lugares xeográficos, e en cada lugar, pois as Burgas en Ourense, a Ponte de Rande en Vigo, o Belisco, a Torre de Hércules, vamos a ter a Pontedeume, sabes? Vamos a ter aí un personaxe de Dr. Slump e da serie de Dragon Ball, unha escolma de personaxes ubicados en todos estes contextos. Que ben, para representar un pouquiño a relación de Toriyama coas súas series de televisión durante anos en galego, non? E ver como calou en Galicia este autor xaponés que se nos foi este ano. Claro, porque ia aclarar que é o creador de Arale ou de Son Goku, para todos aqueles que por Toriyama pois non entendan porque non son tan duchos no cómic, claro. Claro, pero ninguén escapa ao nome de Son Goku ni de Arale, porque está presentísimo na sociedade a través do seu merchandising e de unha morea de imaxes que vemos a diario por aí destes personaxes, non? E vai a ser unha exposición moi bonita esa. E logo temos tamén outra no Ágora que recomendo moito, sobre todo para público infantil, de Jorge Campos, cunha retrospectiva a todos os cómics que fixo. El publica fundamentalmente en galego, logo algunhas cousas se traducen a español e a francés tamén, que publicado en Francia. E é un autor local que temos que potenciar porque ten un estilo maravilloso, funciona moi ben entre a rapazada, ten un punto de humor e un colorismo total, e aí vai haber algo moi especial. Vamos a ter unha historia, un cómic del que desplegado, é un desplegable ese cómic, vai a estar nunha vitrina de 5 metros, mide máis de 5 metros o cómic, non pudimos desplegalo todo porque a vitrina non daba para máis, pero un cómic que se chama Alternativo, dunha especie de náufrago nunha illa deserta de aventuras con varias liñas de lectura diferentes, que vai a estar exposto ali xunto a unha escolma de páxinas das súas diferentes historias e libros. Vai a estar moi ben esa exposición. Temos tamén unha nova figura, un homenaxe a un grande, non sei se decir o máis grande, a Xaquín Marín e o seu Gaspariño. Pois sí, a verdade é que xa era un pouco un acto de xustiza que despois de 50 anos que apareceron as primeiras tiras de Gaspariños, quitas en lingua galega, estamos falando dos finais da ditadura, vamos a ver, son 50 anos, anos 74, e claro, pois facer esta homenaxe, faltaba unha figura de algún personaxe galego de peso, e Xaquín Marín é un home que leva traballando, foi pioneiro, fixo moito para a profesión, abriu moitas portas aos que viñemos despois, e eu creo que hai que pensar tamén nos que fixeron este traballo aquí en Galicia, non? De empezar a producir cómic cando ninguén pensaba que eso fose posible. É un acto, insisto, de xustiza, vai a ser un acto moi emotivo, moi bonito, no Hall do Colón, mañán a 1 da tarde, está convidado todo o mundo a ver como quitamos esa teliña con Xaquín e a ver que descubrimos aí con este Gaspariño que fixo outro gran artista do volume, que é Fernando Armadillo. Que ben, que ben. Bueno, temos que falar tamén de viñetas súa banda deseñada, como sempre, cos diferentes stands, un montón de firmas. Hoxe mesmo hai un ratiño Álvaro Ortiz avisaba, vou estar por ali. Sí, bueno, vamos, que aí hai unha programación que isto é de aplaudir tamén, que durante anos, e este ano con máis intensidade toda a vida,
todavía polo interese que tivemos desde a coordinación de Rúa BD, vamos a ter a Álvaro Ortiz, vamos a ter a Jordi Ballarri, teremos tamén a outro crack do público infantil que é Artur La Perla, autor de Super Pataca, que arrasa un mogollón de linguas, dando un obradoiro para nenos pequeniños e tal, de 3 a 6 anos. Todo isto se podrá facer con inscripción nas propias casetas das editoras que promoven, e gracias a eles, editores e libreiros especializados, que son os que manteñen a industria todo o ano e as ventas, fan que os autores podan vender os seus libros e vivir disto, pois temos unha programación con máis de 100 sesións de asignaturas na Rúa BD, máis de 30 actividades que van a ir desde unha obra de teatro, adaptación de Moby Dick, a un concerto de Chuches a Mil, infantil, que teremos o domingo ás 12 da mañán no Palacete da Música, sesións de firmas, obradoiros, charlas especializadas, unha retrospectiva do aniversario da revista El Víbora de la Cúpula, onde estará o propio editor Emilio pois falándonos da historia desta revista emblemática do cómic español. Bueno, hai que entrar na web, ver o programa e empaparse e ir día por día. Temos unha programación diaria moi ben estruturada e anunciada na web, e eu creo que esa vai a ser a Biblia que ten que ler a xente para esta semana, porque senón algún se nos perde, non dá. Hai moita actividade aquí. Hai moito que desfrutar cada día, así que cada día pola mañá mirar o programa e decidir que eso vai ser menos doado, pero non me quería esquecer de quen se mantén un pouco marxe da industria e falamos do mundo do fanzín coa colaboración con Autobán. Sí, a ver, é moi importante, estreitamos lazos con eles, é importante que un festival onde prima a experimentación por parte de autores e autoras, o cómic independente, sabes, pois eu creo que era importante, non? Contar con eles están moi pola labor e temos varias actividades. Unha é a Expo Fanzines que teremos en Palesco, que ademais estará situada nun espacio con un punto de lectura dos premios Castelao da Diputación da Coruña, un lugar para ler os fanzines, tamén os premios Castelao, e logo con Autobán temos a actividade desta noite que abre un pouco o programa oficial, que é o concerto ilustrado, con Xulia Vicente Secone ilustrando a banda de folk intimista e que crean un ambiente moi atmosférico que é Sangre de Muérdago, que son metade galegos e metade alemáns. É unha banda internacional, pero que se formou desde a Coruña, non? E andan moito polo mundo adiante. Creo que vai ser un acto maravilloso desta tarde, ás 9:30 desta noite. É unha colaboración que xa se fixo en plan experimento ano pasado con Autobán, e este ano, pois, desde esta nova enfoque que se lle dá ao salón, pois quisemos mantelo e darlle máis pulos todavía a esta actividade, non? Moito por desfrutar, porque a Festa das Viñetas está na Coruña, nos sitúa absolutamente no mapa, e temos que agradecerlo a toda a equipa e, dende logo, o seu director Manel Cráneo. Grazas por estar connosco. Nada, gracias a vos e o que acabas de decir, e a todo o equipo, porque aquí houve un equipazo de xente humano e maravilloso para poder facer este soño realidade. O sea que o mérito de todo o equipo de Viñetas e do Concello e da Deputación e Xunta, que esta nos se sumaron tamén a apoiar. A desfrutalo, grazas. Gracias, Esteban. Lembramos esa cita coas ilustradoras Xulia Vicente e Secone no Teatro Colón, escoitando, como estamos a escoitar agora mesmo, este grupo Sangre de Muérdago. Hoy por hoy a Coruña. Teba Chacón.
Este verano reestrena coche. Caerás en la tentación de nuestras ofertas especiales de verano en Breogán Ocasión Coruña. Todos nuestros coches de ocasión cuentan con un precio súper especial de verano, con hasta 15 años de garantía y totalmente revisados. ¿Dónde? En Breogán Ocasión Coruña. Más de 1000 vehículos en stock de todas las marcas de Breogán Ocasión y iBenz. Siempre con la garantía y la confianza de comprar tu coche en Grupo Breogán. Te esperamos en Breogán Ocasión Coruña, en calle Severo Ochoa 14, en el polígono de la Grela. En Carrefour vamos de promo en promo, como el 50% que vuelve en el atún claro en aceite de oliva Calvo pack de 6. Compras uno y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón de descuento, y así en más de 1.500 productos. Hasta el 26 de agosto en hipermercados, web y app. Carrefour. Retos. Temporadas ilusionantes. Capacidad de sufrimiento. Remontadas, decepciones, alegrías. Así es el deporte, y con todas las emociones lo contamos en Coruña Deportiva. Vuelve Coruña Deportiva, desde el lunes 19, de 3:20 a 4. Coruña Deportiva, líderes en deporte. Seguimos a falar de citas interesantes, neste caso con Cascarillarte. Hoxe cita no campo da Leña, comenzan esas actividades familiares ata o día 30 e hoxe podemos desfrutar de Paco Nogueiras. Abre as orellas, palabras a voar, saindo pola antena, aterrando polo chan. O falar non ten cancelas, vai daqui para cola. Chega Radio Falangueira que te vai facer pensar. Bule, 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 bule. E bulindo, imos conectar xa con Paco Nogueiras. Moi bo día. Moi bo día, que tal? Moitísimas grazas por dedicarlle parte ás túas creacións aos xornais e á radio, Pois nada, un placer. A verdade é que me parece importante que eses dous medios de comunicación pois estén presentes dentro das cantarolas, non, cos rapaces. Pois sí, eses rapaces cos que lles levas cantando moitísimo tempo, e me pregunto cando comezou a túa relación co público infantil, Paco. Hai moitísimos anos. Antes de comezar a facer concertos para público infantil, xa estuve nun grupo de teatro de rúa, como son os Quinquilláns, que seguramente moitas e moitos coñecen. Fun monitor de teatro e levo un pouco vinculado a facer música para os rapaces porque teño moitos amigos, e de feito a miña parella é mestra. Entón, moitas veces xa teño feito composicións para facer nas escolas, e, polo tanto, podese dicir que a mellor levamos case 30 anos aquí facendo cosas máis ou menos habitualmente con público infantil. 30 anos e cantos discos xa? Bueno, este é o cuarto. No mes de abril acabamos de sacar o cuarto traballo coa editorial Calandraca, que se titula Son Animal e que está tendo moi boa acollida. Bueno, é que os nenos e os animais o que lles gusta moitísimo. E por que pensas, Paco, que a túa proposta cala tanto na rapazada? Home, eso habería que preguntarlle aos propios rapaces, non? É dicir, eu imagino que eu sempre digo que a mí realmente non me ven como un cantante, como un artista, senón como unha especie de compañeiro de xogos, non? Cada vez que facemos un concerto, que facemos a nosa proposta, o que procuramos é que o público, tanto infantil como non infantil, porque hai moitos papás e mamás que tamén desfrutan dos espectáculos, pois que sexan unha parte activa, non? En certo modo consideren que o espectáculo é parte deles. Entón, entre todos, facemos que cada vez que hai un concerto sexa unha ocasión especial, que sexa unha festa. E imagino que ese tipo de frescura ou ese tipo de, non sei, de vinculación que creamos co público fai que eles teñan ganas de vir, de repetir, a ver que fai hoxe Paco Nogueiras, a ver como bailamos hoxe. Ese tipo de dinamismo fai que sempre estén, pois bueno, afortunadamente o público sempre presto a cantar e bailar comigo. Pois a ver que fai hoxe Paco Nogueiras en Campo da Leña, porque claro, elexir xa entre unha proposta entre Brincabay, entre Son Animal, Radio Bule Bule ou Extra, non sei se caben todas ou bueno, agora cada vez é máis difícil, non?
Sí, esta é unha selección, este espectáculo que se titula Canto Contigo, que é o que vou facer hoxe no Campo da Leña, pois é unha selección de temas pois dos traballos anteriores, tanto de Brincabai, de Radio Volebule, como de Extra. Digamos que escollimos os temas, digamos, máis demandados ou máis participativos de cada un dos espectáculos, polo tanto, este é un, digamos, un concerto donde, dende o principio ata o final, o público vai ter que estar cantando, bailando, coreografiando, participando, polo tanto, teñen que vir moi ben merendados para poder aguantar todo o concerto, claro. Vale, se non pasa nada porque Campo da Leña está enchido de locais de hostelería para merendar despois ou para recuperar forzas incluso. Quería preguntarche, Paco, tamén polo traballo que fan os ilustradores, porque xa arranca en paralelo Viñetas desde o Atlántico, e ti sempre lle prestaches moitísima atención á ilustración contando con David Pintor ou con Mark Teger. Sí, é dicir, a min, tanto para o público infantil como non infantil, pareceme que a labor dun ilustrador é abraiante, como eles son capaces de plasmar en imaxe o que é a túa canción. E, de feito, teño a sorte de que cos ilustradores que tiven a sorte de traballar teñen tanto talento e tanta capacidade que eu realmente vexo plasmada a miña idea de canción, a miña canción vexo plasmada no debuxo, saben o representar perfectamente. Entón, para un rapaz atoparse con a ilustración tan bonitas, porque a verdade é que son os dous grandes ilustradores tan maravillosas, e ver a canción é como un conxunto total, digamos que é unha canción 360 grados onde temos audio, onde temos imaxe, onde temos todo o que un neno precisa para ter diante un traballo pois moi ben acabado. Entonces, teño que darlle moitas grazas tanto a David Pintor como a Mark Teger por querer seguir colaborando conmigo. Estou encantadísimo. E, dende logo, a Calandraca tamén por poder ofrecer esa versión 3D dos teus proxectos, non? Sí, a verdade é que dende que comecei a ter relación coa editorial Calandraca, afortunadamente, pois a miña vida artística pois foi moi ben, digamos case costa abaixo, por así dicilo, non? Porque a verdade é que é unha empresa, é unha editorial que traballa con moito agarimo os seus traballos, poñenlle sempre moito mimo, moita atención, e iso é moi de valorar e moi de agradecer, sobre todo para os artistas, para os que somos os creadores, atoparte cun sitio onde te tratan tan ben e sempre poñen a túa disposición todo o que precises para que todo funcione ben, porque se a ti funciona ben, a eles funciona ben e ao público vai funcionar ben tamén. Por lo tanto, esperemos que sexa unha relación por moitos anos. Paco, unha última, un chamamento a todos esas nenos e nenas que agora mesmo están escoitando o mellor polo Brao, que teñen a oportunidade de escoitar a radio, unha convocatoria para acudir esta tarde. Pois nada, amigas e amigos, pequenos e non tan pequenos, xente miúda e non tan miúda, papás, mamás, amigas e amigos, convídovos a que veñades esta tarde, luns, día 12, ás 7:30 da tarde, ao Campo da Leña, para disfrutar do concerto Canto Contigo, un concerto onde queremos poñer a vosa gorxa a traballar, a vosa lingua a funcionar e o voso corpo a bailar, así que vide ben merendados, vide con enerxías, con ganas de concerto, porque ali vos estarei esperando no programa Cascadillarte ás 7:30. Paco Nogueiras, un bico, grazas. Moitísimas grazas a vos. Baixando de Campo da Leña por San Andrés, atopámonos co Café Universal, co Club Uni, que hoxe recibe a Molly Parden no ciclo Son Estrella Galicia. It's times like these I live
keep you there. I'll keep you there in the back of my mind. Ribbons washing the floor in my room before 9 a.m. Ooh, I can feel you again, holding the pieces together, the give and let go in the end. Molly Parden en el Club Uni, en el Café Universal, esta misma noche a partir de las 9. Las entradas para comprarlas a vuestra disposición en estellagalicia.masgalicia.net. Final station stop will be up 11 in about 12 minutes after that. So you'll have 12 minutes. Y como cada lunes tenemos aquí a Rosa Iglesias del Estilario para intentar que tengamos nuestro estilo propio, o si no nos encontramos pues muy a gusto con nosotros, con nosotras mismas, puede que la cosilla pase por el armario, ¿no, Rosa? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Teba. Muchas veces es así, ¿no? Cambiamos nuestro armario, incluso lo ordenamos y ya parece que somos otros. Sí, totalmente. Es el punto de inicio, además suele ser como la mecha, que luego arranca todo lo demás. O sea que tú en tu larga trayectoria a lo mejor has mejorado, por así decirlo, vidas o autoestimas de mucha gente. Sí, la verdad es que sí. O sea, suena un poco pretencioso que lo diga yo, pero es el feedback que recibo, entonces entiendo que sí. Oh, qué bonito. Bueno, pues hoy vamos a hablar de tendencias y de básicos también. Sí. Y claro, estamos en una ciudad donde las tendencias es que se palpan, se ven. Absolutamente, Sí, o sea, ¿no? es un gusto ir por la calle. Claro. Por Coruña es una maravilla porque es realmente un crisol de atrevimiento, de tendencias, pero muy bien llevadas. Y es muy curioso también porque aunque aquí todo el mundo incorpora muy bien y muy rápido todas las tendencias, que yo siempre digo que estamos un poco al nivel incluso del norte de Europa, que son más arriesgados en ese tipo de combinaciones, pero me gusta mucho porque las incorpora muy bien en un andamiaje de básicos. Ajá, es decir, vale. aquí hay como una muy buena selección, una muy buena educación, por decirlo de alguna manera, en la selección del básico y le incorporan muy bien las tendencias. Así que se aprende mucho yendo por la calle aquí. Me gusta porque en tu manual de estilo propio tú les llamas a los básicos el aceite de oliva del armario. Totalmente, porque es que van con todo. O sea, lo mismo se lo pones una tostadita y lo llevas así tal cual y te lo comes tal cual, porque el aceite en puro sin cocinar está delicioso, pero también lo puedes incorporar a un guiso y de ahí te sale algo también riquísimo y con sabor. Pues lo mismo pasa con los básicos, que los puedes mezclar con las tendencias y te sale una mezcla fabulosa, o los puedes llevar tal cual y también vas estupendamente. Nos estamos refiriendo, ya verás cuánto tengo que aprender aquí, a básicos en el sentido de prendas básicas o a fondo de armario. No es lo mismo una cosa que la otra. Normalmente sí, y es que además que normalmente suele haber esa confusión. Hay doble confusión. Por un lado está la confusión de pensar que el básico es como el fondo de armario, es un poco el vale para todo, y el básico es visto básica, es decir, no tienes personalidad
porque vas Ajá. como muy neutra y no es ninguna de esas cosas. El básico es esos elementos de armario recurrentes durante toda la temporada. Es decir, son esas prendas a las que le puedes incorporar cualquier otra cosa. Es como el lienzo básico de tu armario, pero de la temporada, no de todo el año. Pues, por ejemplo, ahora que estamos en verano, puede ser una bermuda de color camel o puede ser un short vaquero. ¿Vale? Eso podría ser un básico de temporada. El fondo de armario, en cambio, son prendas que nosotros incorporamos al armario y que se quedan años para resolver situaciones aleatorias. O sea, por ejemplo, tengo un vestido que un día en un market X o en una pop-up encontré maravilloso, súper especial. Digo, me lo voy a llevar porque en algún momento me lo podré poner y de repente tengo la boda de mi prima y yo me lo pongo. Y eso es un fondo de armario, es decir, cojo algo que yo tengo en el armario que me define, que va a permanecer durante años y que me soluciona situaciones random, que dirían los chavalitos ahora. Exacto. Pero esa es la diferencia, ¿no? Que no tiene nada que ver, porque además es que el fondo de armario no tiene por qué ser neutro, no tiene por qué ser básico. Un fondo de armario puede ser una cartera de pedrería súper exagerada que compré en un viaje a yo que sé dónde y que me va a solucionar ese look neutro para un evento cualquiera donde yo llevo un vestido negro muy normalito, pero con esa cartera le doy un subidón. Eso es un fondo de armario. Vale, entonces, bueno, vámonos a volver a los básicos. No sé si cantidades o qué tenemos que hacer. A ver. Pues yo siempre con la filosofía estilaria de mesura, de que no se nos desmande el corral porque empezamos a meter ahí, necesito camisetas básicas y tengo de repente la misma en 16 colores, no es necesario. Entonces, lo primero es saber cuáles son nuestros colores de armario, nuestra necesidad diaria y a partir de ahí pues ya definir cuáles van a ser nuestros andamios. Porque además, y ahí voy a meter otro concepto tema, a ver. Que es el del armario cápsulas. Además también tenemos que tener nuestro armario cápsula, por lo tanto no es necesario tener tanto básico, teniendo en cuenta que el armario cápsula, por hacer una analogía, serían esos básicos, entre comillas, pero de todo el año. Por ejemplo, un pantalón vaquero. Pantalón vaquero lo tengo en verano, lo tengo en invierno, ¿vale? O un pantalón masculino negro, estos pantalones que se llevan tanto ahora que son como de traje, está en verano y está en invierno. Entonces, eso, aunque forma parte del armario cápsula, es otro básico también de armario. Así que la cantidad tampoco se nos puede descontrolar. Es decir, pues voy a tener este verano 16 básicos. No tienen por qué ser un número concreto, pero sí tienen que ser ese tipo de prendas que vayan a solucionar nuestro día a día. Claro, esa es la diferencia, ¿no? Entre el fondo de armario que nos viene a solucionar situaciones o esto que nos resuelve el día a día. El día a día, totalmente. O sea, que tanto por la mañana te vas a trabajar como por la tarde te vas a la compra, como luego te vas a tomarte unos vinitos con tus amigos, ¿no? O sea, que al final es el armario de uso verdaderamente diario. O sea, a ver, ahora armario de trote. Muchas veces las tiendas ya nos venden básicos. Sí. No sé cuánto, pero cada uno puede tener sus propios básicos. Absolutamente, es que, por ejemplo, para mí, que tengo un estilo como más neutro, es un básico, para una persona que es como más atrevida o más pues no tiene nada que ver. Es más, tú y yo no tendríamos nunca los mismos básicos, ¿no? Claro. O sea que va siempre en función de la persona de cada uno y eso es lo divertido. Por eso digo que a veces se malinterpreta el concepto de básico diciendo es que es muy básica, ¿no? Como que viste de una manera muy neutra. No, porque un básico puede ser una camiseta de flores, porque para ti, que eres fantásticamente colorida, pues te encanta que esa camiseta de flores sea tu leitmotiv de armario. Uh-huh. Y en lo que tiene que ver con las tendencias, porque claro, a veces vemos cosas extrañas que decimos, ¿y esto cómo lo incorporamos? Tampoco es necesario incorporar todas las tendencias. Absolutamente no. O sea, las tendencias no debemos de ser carne de escaparate. O sea, que está bien porque es una parte muy divertida que precisamente le da esa gracia de temporada a, pues me voy a comprar algo distinto o le voy a meter algo al armario, pero que no es obligatorio. Ni seguirlas, ni comprarlas, ni que todo nuestro armario esté hecho en base a una tendencia. O sea que ahí si te apetece, pues lo metes. O si te apetece, aprovechas que se lleva
y dices, uy, qué bien, porque esto siempre me ha gustado y ahora lo compro. Esa es la actitud con respecto a la tendencia. Por ejemplo, a mí me encantan las botas cowboy, pues yo me he tirado años buscando unas botas cowboy hasta que se han vuelto a llevar. No digo hasta que se han llevado, sino hasta que se han vuelto a llevar, porque al final es una cosa clásica que va y viene, va y viene. Cuando se han vuelto a llevar he aprovechado y me las he comprado y ya tengo ahí mi prenda básica para todos los veranos que me vaya a hacer falta o para todos los inviernos que me vayan a hacer falta. Entonces, aprovecho la coyuntura, la tendencia para hacerme con eso que me encanta. Ahí no sé si se pelean un poco lo que hablábamos la semana pasada del cribado, porque es que muchas veces dejamos de tirar cosas o de donarlas porque decimos, es que se va a volver a llevar. Sí, ¿qué hacemos ahí? Esa frase es como, claro, y si se vuelve a llevar... A ver, hay cosas que ya nuestra intuición, en base a nuestro estilo propio, ya nos dice que no la vamos a tirar porque nos define y siempre nos va a gustar y va a estar ahí siempre en nuestra esencia. Pero cuando existe la duda, yo siempre digo, cuando tú te preguntas algo y dices, esto se va a volver a llevar, es porque en el fondo no te define y no estás a gusto. Y aparte, las tendencias cuando vuelven, nunca vuelven como eran. Porque ahora vuelven los pantalones de campana, ¿no? Que ahora se llaman flare, pero son pantalones de campana, pero que no tienen nada que ver con nuestros pantalones de campana de los 90. Que los pantalones de campana de los 90 tenían el tiro bajísimo, recordemos a Cristina Aguilera enseñando su ropita interior y tal, y que con ese pantalón que es que te sentabas y se te veía la mitad de trasero. Sí. Entonces, ahora mismo, eso no, porque justamente vienen de campana con la cintura altísima. Entonces, si sacamos y desempolvamos ese pantalón que teníamos del 92, se va a notar que ese pantalón es del 92. Así que él siempre vuelve normalmente renovado. Bueno, pues creo que son consejos suficientes. No sé si quieres incorporar algún consejo, algún falso mito. También podría haber de las tendencias o bueno, no sé. Pues mira, yo de las tendencias siempre me interesa que todas las personas tengan claro que no es necesario ir a la moda. O sea, es decir, la tendencia es una cosa divertida, ya está, pero no es necesario a la moda, no es necesario es que se lleva, o este color es que este año se lleva mucho el rojo, me tengo que comprar algo rojo, a lo mejor o te naranja, queda mal, claro. Igual te queda mal, entonces no tiene sentido. Entonces, sí que es importante tener claro que es algo que está ahí, igual que con la comida. O sea, si a ti no te gusta el sushi, ya puede estar todo el mundo comiendo sushi, que si no te gusta el sushi no te lo vas a comer, porque no te vas a obligar a comer algo que no te gusta. Pues con la ropa debemos actuar de la misma manera. Pues con este consejo final nos quedamos la próxima semana y ya te vas a encontrar con Marcos San Luis. Me da mucha pena, pero bueno, yo me los descargo todos luego y escucho todo lo que nos tengas que decir y ya sabemos que toda la información está en Manual de tu estilo propio y en el estilario, desde luego. Rosa Iglesias, un placer. Muchas gracias, Teba. Este verano, ¿quieres disfrutar de la vista como nunca antes? En Vista Gutiérrez Amorós podemos ayudarte. Somos líderes en cirugía refractiva desde hace más de 25 años. Aprovecha estas vacaciones para decir adiós a las gafas y a las lentillas con una recuperación rápida e indolora. Pide tu cita en el 981 130929 o en vistagutierrezamorós.com y di por fin, hola vista, adiós gafas. ¿Conoces nuestra calidad, variedad e innovación en diseños? En Planeta del Mueble tenemos todo lo necesario para tu casa. Ven a nuestra exposición de 5 plantas a conocer las nuevas colecciones. Y no te preocupes por el pago, te financiamos a medida. Planeta del Mueble en Carretera Nacional 6, Oleiros y Ronda de Nelle 145 en A Coruña. Retos. Temporadas ilusionantes. Capacidad de sufrimiento. Remontadas, decepciones, alegrías. Así es el deporte y con todas las emociones lo contamos en Coruña Deportiva. Vuelve Coruña Deportiva desde el lunes 19 de 3:20 a 4. Coruña Deportiva, líderes en deporte. Tresillos Monleón, número 1 en sofás, patrocina esta sección. Que tú estás rico, estás rico, estás rico. Tú sabes que esto está rico, está rico, esto está rico. Tú sabes que esto está rico. Pues abrimos ya aquí hoy rico y fácil. Tenemos a Carolina Mosquera con nosotros. Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Pues mira, después de la ensalada de brócoli del otro día,
Me sigo quedando con ganas de cosas fresquitas, además con el calor que hemos pasado este fin de semana, que ha sido la locura. Sí. Y hoy creo que vamos a refrescarnos Exacto, más, ¿no? sí, una receta que puede sustituir perfectamente el pan y nos da a la vez un poco de frescor. Vale, a ver, ¿cuál es tu propuesta? Pues mirar, hoy os traigo cogollos de lechuga con gambas, al ajillo y pico de gallo, pero un pico de gallo diferente. Ya vais a ver por qué. Vale. ¿Y qué es lo que necesitamos? Pues mirar, necesitamos los cogollos de lechuga, que se abren las hojitas y esas son las que nos sirven. Hacemos como de bocata eso. Exacto. Así sí, como de un cuenquito para poder rellenar. Luego, para las gambas, que se saltean como si fueran al ajillo, necesitamos pues una cucharada de aceite, el ajo, a quien le guste el picante un poco de cayena y las gambas, que pueden ser congeladas o frescas. ¿Y ese pico de gallo diferente qué lleva? A ver. Ahí está. Pues el pico de gallo, por si alguien no sabe lo que es, lleva pimiento verde, que puede ser italiano o normal, cebolla morada o cebolleta, así que es un poco más dulce, tomate y luego este pico de gallo diferente lo aporta el mango. Qué rico. Un toque dulce. Este verano estoy teniendo un problema muy serio con el mango. Y con para metérselo en las ensaladas. Sí. Es que le dan un toque. Exacto. Le da un toque a todas. El melocotón también, pero el mango. Sí. Ay, qué guay. Vale. Entonces, le metemos el mango. ¿Qué más lleva? Y luego sería aliñar eso con un poquito de aceite de oliva, el zumo de lima que le aporta también el toque ácido y si queremos picante, pues alguna salsa que tengamos en casa tipo sriracha, tabasco y luego sal y pimienta. Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a hacerlo. ¿Cómo hacemos? Pues mirar, lo primero que habría que hacer sería cogemos una sartén con el aceite para dorar las gambas. Con el ajo y la guindilla. Luego, cuando eso ya esté listo, podremos separar de los cogollos las hojas y podemos poner como una ración de 4 por persona, estaría bien, yo creo. Si lo rellenamos bien nos llega. Y luego, mientras se hacen las gambas, podríamos preparar el pico de gallo, que solo es pelar el mango y picar todo ya junto. Y luego lo aliñamos y eso se puede incluso conservar en la nevera por si queremos hacerlo por adelantado. Y luego ya sería solo lavar las hojas, secarlas y rellenarlo. Bueno, perfecto. Estoy pensando que, claro, si queremos, por ejemplo, incorporar más vegetales, pues podemos echarle más cosas al pico de gallo. Exacto. Quien quiera variar o que le guste, por ejemplo, el pepino, pues también, o incluso rábano, que le aporta así un toque también terroso, muy rico. ¿Sabes? Bueno, vale, perfecto. O si no, echarle también aguacate, que le aporta un toque más cremoso también. Vale, desde luego siempre tenemos que elegir pues esos ingredientes de proximidad si podemos, y así son de casa. Si la lechuga es de casa ya es la locura, ¿no? Sí. Y después, bueno, tú quieres hablarnos de cómo de hacer un balance de los macronutrientes y me parece que nos podemos parar ahí porque en verano, cuando nos excedemos, luego empezamos a tomar pues que si piña, que si me voy a preparar una cremita y ¿qué pasa? Que nos estamos olvidando de algo fundamental. Exacto, de las proteínas. Y después se nos arruga la piel. Sí, por la falta de colágeno. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que vale, puré, lo que queramos, o una cremita fría, lo que necesitamos, pero vamos a incorporarle la proteína, ¿no? Exacto. Que es la de esta receta, pues serían las gambas. Y además es un tipo de proteína muy buena. ¿Sí? Porque es fibra, o sea, un tipo de proteína magra. Vale. Sin nada de grasa. Vale, y todos aquellos que, por ejemplo, o aquellas no puedan tomar sal o tengan que controlarse un poco, ¿qué hacemos? Pues mira, podíamos quitar la sal del aliño y lo podíamos cambiar incluso por algunas hierbas, por ejemplo, el cilantro, que le aporta también un toque, o incluso orégano. Ajá, muy bien. Albahaca también le quedaría bien. Bueno, bien, y después si hablamos de cada uno de ellos por separado y nutricionalmente, que para esto también te tenemos aquí, cuéntanos, háblanos. Vale, pues mira, la lechuga. Son muy bajas en calorías las hojas de la lechuga y nos aportan muchas fibras y vitaminas como la A, la C y la K. Entonces, es súper bueno incorporar. Y además también aporta mucha agua. ¿Qué pasa? Que hay gente que no le sienta bien, Carolina, la lechuga. ¿Qué hacemos? Sí, en ese caso, pues la podríamos poner al mediodía. Vale. O si no, cambiarla por otro tipo, pero entonces en formato barquitas de rellenar y comer con la mano sería en formato ensalada. Cambiarlo, por ejemplo, por canónigos.
Ah, que son más o digestivos. rúcula. Vale, Sí, vale, suelen sentar perfecto. mucho mejor. Bien, pues hacemos eso. Si es que la lechuga no sienta mal, que hay gente que, bueno, pues que no le es más indigesta. Claro. Más cositas, por ejemplo, las gambas, nos has dicho que son muy buenas. Exacto, tienen la proteína que os dije de alta calidad, que son esenciales para la reparación y el crecimiento del músculo. ¿Y el mango? El mango. La verdad es que el mango está riquísimo. Y es muy rico en antioxidantes, también en vitamina C, y ayuda también a combatir los radicales libres. Bueno, también ayuda mucho al sistema inmunológico. Es que es súper sano. Después nos hablabas del aguacate, que sería una grasa saludable, el aceite de oliva Sí, también, ¿no? sí. Sí. ¿Y qué más tenemos de ingredientes? A ver, que no se me olviden algunos de los del pico de gallo. Pues tendríamos también, bueno, todos que aportan fibra. Aparte de la lechuga, el mango también nos aportaría fibra, el pimiento, la cebolla, todos esos nos aportaría gran ración de fibra. Y las gambas, omega 3, que también es una cosa muy importante. Exacto. Omega 3, que también es antiinflamatorio y ayuda a reducir también el riesgo de enfermedades cardiovasculares, o sea, las de corazón. Lo tenemos todo. Sí. Con esta receta tan fácil, tan fresquita. Con tanta agua, tanta fibra. Bueno, pues oye, de verdad, gracias. Vamos a tratar de subirlo a la web. Está nuestro compi David Iglesias ahí al tanto con el receteo. Genial. Todo, rico y fácil. Así que, Carolina, nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Ya se me hace la boca agua, es que estoy deseando tomar esta receta ya. Qué bien, me alegro. Muchísimas gracias. Nos vamos a marchar, vamos a ir recogiendo nuestras cosillas, porque nada llega a las compis de la 14, hay que dejarles hueco en el estudio, pero no nos queremos ir sin escuchar a los grandes protagonistas del día de hoy en las noites de María Pita, que son La Plazuela. ¿Y cuándo fue que la primavera nos habló? No dijo que si la lluvia nunca hay una flor. He dicho que nos marchamos, que tengáis muy buen lunes. Mañana nos volvemos a encontrar. Estamos deseando que llegue el momento ya. No veo necesario, vale, amor.